Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un nuevo Wrap Up, el número 12 del canal que va de diciembre de 2022 a enero de 2023 con un total de 15 lecturas. Y bueno, 15 son muchas, lo sé, pero se explica por el hecho de que ya no hay los libros de 1000 páginas de Brandon Sanderson, además hay varios relatos de Lovecraft y la verdad es que he leído bastante cómic, así que todo esto va sumando. Pero intentaré que el vídeo no sea excesivamente largo. Como siempre, el vídeo está dividido en diferentes partes según el género y podéis acceder a cada una de ellas a través del minutaje que encontraréis en la descripción del vídeo, así como en el mensaje anclado que siempre dejo. Y en cada uno de los libros encontraréis también el enlace a la reseña, aunque cuando cuelgue este vídeo aún quedarán algunas, pero las haré todas, asimismo al enlace promocionado para compraros el libro o el cómic que os guste. Que tampoco es que nos hagamos ricas con eso, porque aún no hemos cobrado nada, porque nunca llegamos al mínimo. Pero bueno, algún día pasará. El primer apartado, como siempre, es el de la ciencia ficción y la distopía, siendo el primero de ellos La parábola de los talentos de Octavia E. Butler, que es la segunda parte de esta duología que empezó con la parábola del sembrador. En este mundo de distopía, que es en el futuro inmediato prácticamente, desde el momento en que estoy hablando, nos encontramos con un Estados Unidos arrasado por el cambio climático, cuya población no tiene acceso ni al agua ni a los alimentos porque se han convertido en materias de lujo prácticamente, por lo que la mayor parte de la población vive en la extrema pobreza y en la calle, luchando para sobrevivir día a día. Evidentemente, pues esta falta de recursos ha hecho que la mayor parte de los ciudadanos pierdan completamente sus derechos más fundamentales a favor de las grandes empresas que prácticamente los pueden esclavizar. Y bueno, los que viven en la calle, pues viven en plena violencia, que no sabes cuándo vas a vivir y si quieres sobrevivir, pues quizás tienes que matar o si no, como mínimo, inspeccionar las víctimas de otras personas y de los locos que se dedican a quemar barrios enteros. La protagonista de esta saga es Lauren Olamina, que es una chica adolescente afroamericana que al inicio de la primera novela pues vive en uno de los pocos barrios enmurallados de la clase media y al inicio del primer libro estos muros caen y tiene que salir al exterior y en este libro se nos contará precisamente la fundación de su comunidad basada en la religión que ella misma se ha inventado, Ersid, y cómo tienen que lidiar y sobrevivir a su entorno, especialmente teniendo en cuenta que el próximo candidato a la presidencia es aún peor que el presidente anterior, que los dejó sin derechos, porque es en realidad un fundamentalista religioso cristiano que únicamente cree en su propia secta, es decir, ni siquiera en todos los cristianos, y está convencido de que se tiene que perseguir a todo aquello que es diferente porque ellos son los culpables de la situación en la que se encuentra Norteamérica. Es una novela muy interesante, escrita en primera persona, a través de las entradas de diario de Lauren, y en este caso, en este segundo libro, además se hace la metaficción de que este libro está publicado por su hija en el futuro, que no tiene demasiada buena relación con ella. Es en realidad una novela muy dura como en la primera porque nos hace darnos cuenta de la naturaleza humana y lo cruel que puede ser en ocasiones y siendo a la vez muy realista porque somos plenamente conscientes de lo que pasa aquí realmente podría pasar. La siguiente novela es Ready Player 2 de Ernest Cline. Se trata también de una distopía y es la segunda parte de Ready Player One, que cuando salió lo petó porque encima se hizo la película por Steven Spielberg y es una secuela que transcurre 3 años después del final del primer libro, cuando el protagonista, Wade o Parzival, gana el concurso de Halliday y hereda toda su inmensa fortuna, así como el control del mundo virtual de Oasis, y decide compartir tanto esa herencia como el control de Oasis con los 3 compañeros con los que había estado compitiendo, con Artemis, H y Shoto, y aquí vemos pues los efectos de heredar esta gran fortuna, sobre todo para una personalidad como la de Wade, que en realidad era alguien que vivía encerrado en él mismo y que es un inepto a nivel social, porque nunca había salido de su cascarón, porque precisamente por su origen pobre pasaba todo su tiempo libre en Oasis. Aparte de esto, también hay unas cuantas innovaciones tecnológicas que plantean unos dilemas éticos pues bastante interesantes porque generan muchísima más adicción a Oasis mientras el mundo exterior pues sigue en caída libre ante los problemas del cambio climático y las crisis de las fuentes de energía. En esencia, sigue la misma estructura que el primero porque también hay una misión que se tiene que ir siguiendo para llegar a un final, pues para evitar que pase una cosa muy fea. En este caso, los 7 fragmentos para completar
el alma de la sirena, a los que únicamente tiene acceso Wade por ser el heredero real de Halliday, así como Ogden Morrow, el socio fundador de la empresa que dirige Oasis. Y bueno, aunque tiene muchos elementos buenos y tiene potencial para ser genial, la verdad es que fracasa bastante en el ritmo porque no siempre es el mismo, se nota que hay cosas que se han escrito muy rápido y además a la hora de seleccionar el motivo de las misiones, es decir, los elementos de la cultura pop de los 80 a explotar, la verdad es que no siempre está muy acertado Ernest Cline. Es una novela que realmente solamente recomiendo para aquellos que se leyeron la primera y les gustó muchísimo y sobre todo que tengan cierto dominio de la cultura pop de los 80, aunque no lo conozcan todo, porque si no, realmente es un libro que se puede hacer muy difícil. La siguiente novela dentro de esta sección es La esfera luminosa de Cixin Liu, el autor del problema de los tres cuerpos, una novela de ciencia ficción dura, en este caso con un único protagonista que es el hilo conductor de toda la novela y que es Chen, un hombre que en su adolescencia, en el prólogo, en uno de sus cumpleaños, cuando lo está celebrando con sus padres en su casa en una noche de tormenta, ven como dentro del salón entra una esfera luminosa, es decir, una esfera energética cuya naturaleza se desconoce y que son extremadamente peligrosas. Y en efecto, cuando su padre lo toca, él y su madre, que lo está tocando a su vez, se incineran de golpe y mueren. Esto causa un gran shock y trauma en Chen, como es normal, pero lo hará obsesionarse con estas esferas luminosas y querrá estudiarlas para entender su naturaleza y saber cómo explotarlas de algún modo. Lo cierto es que las esferas luminosas existen en la realidad, son un fenómeno muy extraño y además muy difícil de estudiar porque no se puede saber cuándo van a aparecer y aunque todo el contexto que da Cixin Liu es real, él mismo dice que el modo en el que desarrolla su naturaleza y su explotación científica y el descubrimiento de las cosas que se pueden hacer es todo inventado. La verdad es que toda esta trama científica del estudio de las esferas luminosas es lo que más me gusta con diferencia, está muy bien hecha y además es muy imaginativa, pero todo lo que hay alrededor en general pues está muy poco explotado, porque en un momento dado, Chen, al inicio de la novela, se da cuenta de que realmente no puede dedicarse profesionalmente a estudiar las esferas luminosas si no tiene la inversión militar, porque a nivel civil nunca se va a dedicar tanto dinero. Y claro, la inversión militar implica que se estudien para el desarrollo de armas, algo que a él no le gusta nada. Se plantea así en esta novela este dilema moral al que se enfrentan muchos científicos que trabajan con inversiones militares sabiendo que sus investigaciones van a ser explotadas para ello. Ahora bien, todas las relaciones sentimentales y con otros personajes, así como el trasfondo geopolítico para el que se desarrollan estas armas, pues es bastante pobre básicamente porque no se nos da apenas información y eso no nos permite, por supuesto, empatizar con todo este contexto. Aún así, si os gusta la ciencia ficción dura, si os gusta la ciencia, aún sin saber nada de ella, porque yo no tengo estudios específicos de esto, pero la verdad es que está muy bien explicado y muy bien desarrollado, es una novela recomendable. La siguiente sección es la de fantasía y terror y empieza con El rey que fue y será de T.H. White. Es un clásico de la fantasía épica y de hecho es la primera traslación que se hace en el siglo XX de los ciclos artúricos, basándose especialmente en la última traslación completa, que es la de Thomas Mallory, que se hizo en el siglo XV, y en realidad esto es un recopilatorio de todos los libros que forman parte de esta saga, que es un total de 5. Cada uno de estos libros trata de una etapa concreta del rey Arturo, de su infancia, del inicio de su reinado, del esplendor de su reinado y posteriormente su caída. Y por ello, todos estos libros tienen un estilo narrativo muy diferente, aunque sí que se ve que es el mismo escritor, evidentemente, porque hay rasgos completamente identificables. Al inicio, pues empieza con mucho humor y este humor se va retirando a medida que va avanzando el drama y se convierte en una obra mucho más seria. El único libro, pues, que se sale de esto es realmente el quinto, porque no deja de ser una reflexión filosófica del propio autor usando a Merlín sobre la guerra y la naturaleza humana y es un desequilibrio claro con el resto de libros, pero que sin duda hay que leer para tener todo el ciclo artúrico, porque T.H. White hizo realmente un gran esfuerzo en aproximar los ciclos artúricos al lector de su momento, que es el segundo tercio del siglo XX, precisamente introduciendo esta parte del humor y ciertos anacronismos de la mano de Merlín, precisamente por vivir atrás en el tiempo. Eso sí, hay un alejamiento claro de la magia, pero es algo que ya se veía también en Mallory, y a su favor mejora el tratamiento que tiene la mujer, aunque no llega al tratamiento que tenía a los inicios de las traslaciones,
Y además, otro plus es que da cierta profundidad a los personajes, da ciertos rasgos básicos y de carácter precisamente para que sus acciones no sean del todo vacías y entendamos por qué lo hacen y qué es lo que motiva a cada uno de ellos. Evidentemente también tiene mucha importancia el personaje de Lanzarote, que de hecho es prácticamente el protagonista de los libros 3 y 4, así como su relación con Ginebra. Pero realmente en este libro T.H. White lo que hace es una reflexión sobre el abuso de poder y cómo acabar con él, porque al fin y al cabo esa es la tarea que se propone el rey Arturo cuando accede a su reinado. El siguiente libro es Aprendiz y asesino de Robin Hood, que es el primer libro de esta trilogía de fantasía épica, la trilogía del Batídico, y es una novela que tiene un inicio lento, pero que después va mejorando muchísimo y realmente está genial el libro y llega un momento que realmente es difícil de parar. Más que nada porque presenta un mundo muy complejo, con muchísimos detalles, con una magia sutil que no inunda a todo el mundo, pero que proporciona ciertas ventajas a la familia real, que es quien la controla principalmente, y además esta trama de fantasía épica típica está mezclada con una compleja intriga palaciega sobre quién tiene que heredar y quién tiene el poder, al estilo de Juego de Tronos, pero por supuesto más sencillo. Ambas tramas tienen un equilibrio muy bueno porque se entrelazan de una forma muy natural que en ningún momento destaca una por encima de la otra porque se necesitan a cada una de ellas. Esta historia sucede en un mundo de fantasía y en concreto en el reino de los seis ducados, donde reina el rey Artimañas, que durante esta novela pues sufrirá diversos ataques de los barcos rojos, que son como una especie de vikingos que se dedican a asolar todas sus costas. Todo esto desde el punto de vista escrito en primera persona como crónica por el bastardo del heredero del trono, Traspié Hidalgo, que dice que únicamente puede recordar su vida a partir de los 6 años, cuando su abuelo materno se deshizo de él ante las puertas de uno de los castillos de la familia en la que se encontraba precisamente el segundo príncipe en la línea de sucesión, el príncipe Veraz, que es un personaje exquisito. Sin embargo, parece que nunca llega a coincidir con su padre porque el príncipe Hidalgo, al conocer su existencia, lo que hace es renunciar, abdicar al trono a favor de su hermano, de Veraz, y Traspié pues se queda en el palacio sin nada concreto que hacer y cuando su abuelo el rey se da cuenta de ello, decide que será el próximo asesino de palacio. La verdad es que el tratamiento de Traspié está muy bien hecho, este trasfondo psicológico de cómo va madurando, sobre todo porque está escrito como forma de crónica y explica su soledad cuando llega al castillo, que no puede confiar en nadie y que realmente no sabe qué hacer y que se encuentra en medio de un nido de víboras mientras hay esta amenaza exterior. Una novela, ya os digo, mucho mejor de lo que me esperaba. Los siguientes libros dentro de la fantasía ya son los relatos de Lovecraft, empezando por El horror de Dunwich, que forma parte, por supuesto, del ciclo de horror cósmico de Lovecraft y de los mitos de Cthulhu, y que destaca porque en este relato es cuando se menciona por primera vez a Yog-Sothoth y además es donde se desarrollan por primera vez también los dioses exteriores y cómo funcionan. Es un relato, la verdad, muy completo porque está estructurado en dos partes, una parte en la que se va preparando la llegada de este horror y una segunda parte en la que llega el horror y bueno, la gente se vuelve bastante loca. Todo transcurre en el pueblo de Dunwich, en medio de la montaña, con el nacimiento de Wilbur dentro de la familia Whateley, una familia que es conocida porque desde hace varias generaciones practican brujería y el ocultismo y adoran a seres infernales o como mínimo negativos. Y es que, bueno, el nacimiento de este Wilbur está rodeado del misterio, puesto que se desconoce el padre y su madre, pues es una mujer que realmente tiene bastante retraso mental y quien controla todo esto es el abuelo, que lo que busca es abrir una puerta para que Yog-Sothoth pueda volver a la Tierra y destruirla y morirnos todos. No sé, es uno de los relatos más completos y por eso os lo estoy recomendando a todos aquellos que me preguntáis por dónde empezar y qué relatos leer primero. El siguiente relato es El que susurra en la oscuridad, que se trata también un relato que forma parte del horror cósmico de Lovecraft, así como de los mitos de Cthulhu, aunque se considera que es muy secundario precisamente porque entran elementos de ciencia ficción, pero que creo que es un relato que está muy infravalorado y que realmente vale mucho la pena porque está muy bien construido. En este relato aparecen también por primera vez los extraterrestres Mi-Go, esta raza extraterrestre fungoide con base en Plutón.
Es un relato sencillo que sigue la estructura tradicional del cuento fantástico, en la que hay un narrador en primera persona escéptico, en este caso Albert Whitman, que es un experto folclórico que después de que se produzca una inundación en la zona y los lugareños empiecen a ver cuerpos extraños en el agua que relacionan con el mal que habita en aquella zona, lo que hace es descartarlo hasta que le llega la carta de Henry Eicle en el que le dice que él tiene pruebas de que estos Migou existen y que hay algo oscuro allí. Y finalmente el último relato de Lovecraft es El Morador de las Tinieblas, que es un relato también de horror cósmico de los mitos de Cthulhu y que es extremadamente corto y muy sencillo, pero que bueno, que es disfrutable, pero sin ser el mejor. Destaca además por ser el último que escribió y está centrado en el personaje de Robert Harrison Blake, que es un pintor y escritor de horror que se obsesiona con lo oculto y particularmente con la iglesia que puede ver en el paisaje que ve a través de su ventana muy al fondo, una iglesia derelicta que se encuentra en la colina de Federal Hill y que perteneció a la Iglesia de la Sabiduría Cósmica, diciéndose que adoraban a un mal primitivo al cual podían invocar a través de un extraño artefacto. Por supuesto, pues su obsesión irá creciendo a medida que va observando por la ventana y no podrá evitar acercarse a esa iglesia y quizás despertar a este morador que vive en otra dimensión. La siguiente sección es la de clásicos, contemporánea, miscelánea y empezamos por El extranjero de Albert Camus, que se trata de una novela de filosofía del absurdo o existencialista escrita en primera persona por el señor Mersault, un argelino de unos 30 años que vive su vida pues sin emoción, con completa impasibilidad e indiferencia independientemente de lo que le suceda, aceptando o racionalizando todo aquello que le pasa por mal que sea. Y claro, esto lleva a que a cuanto más absurdo y más negativo sea, lo racionaliza hasta el absurdo, haciendo una explicación literal de todo aquello que le pasa, desde los momentos más prosaicos como levantarse y desayunar, hasta los más cruciales o sumidos en la violencia, como puede ser la muerte de su madre, cuando conoce a la chica con la que empezará a salir, o bien cuando ve a alguien dar una paliza a otra persona. Es una novela que sin duda no es sencilla, que hay que leer en esta clave de filosofía del absurdo y de existencialista, ya que si no, pues es una novela absurda precisamente por este tono monótono a la hora de narrarlo y la total indiferencia con la que el protagonista vive lo que lo pasa. Es una novela muy corta precisamente porque alargar más esto realmente lo convertiría en una novela un poco imposible, pero que si se lee así, a mí personalmente me ha gustado mucho y Albert Camus es un escritor que me gusta precisamente porque todo lo que escribe es muy diferente a lo anterior. La siguiente novela es Mi hermana, asesina en serie, de Oyinkam Braithwaite, que se trata de un thriller psicológico satírico. Y la verdad es que te ríes un montón mientras lo estás leyendo, precisamente porque curiosamente sigue en cierto modo a la novela anterior, en el sentido de que no intenta crear una intriga, sino que todo está escrito en el mismo tono, independientemente de lo que suceda. Y es este tono, junto con las escenas de violencia y de intriga y que tendrían que poner en una mala posición a la protagonista, lo que hace que se generen estas escenas de humor. Es un libro que también es bastante corto, porque apenas tiene 200 páginas y que además los capítulos son muy cortos. Algunos tienen unas pocas frases, precisamente porque cada uno de ellos es como una escena, una visión, una memoria de la protagonista. El libro transcurre en Nigeria y está protagonizada por Korede, una chica de unos 20 y pocos años que trabaja como enfermera en un hospital de Nigeria y que procede de una familia adinerada pero caída en desgracia y que intentan sobrevivir como pueden en la casa familiar después de la muerte de su padre. El problema que tiene Korede es que tiene una hermana pequeña, Ayola, que es inmensamente bella y que es capaz de convencer a todos los que están a su alrededor y que a ella la deja siempre en un segundo plano a pesar de ser alguien con muchos más méritos, pero si esto no fuese suficiente, el problema principal es que Ayola es una asesina en serie y todos sus novios pues se encuentran con un trágico final. Un final al que Korede tiene que acudir precisamente para limpiar la escena del crimen y evitar que Ayola acabe en la cárcel. Y si eso no fuese suficiente, encima evitar que meta la pata socialmente, porque como es una sociópata, no es consciente de las cosas que puede decir y que no puede decir para no parecer sospechosa. Claro, el problema nace cuando su hermana se encuentra con el doctor del que ella está enamorada, Tade, y empiezan a salir juntos, porque claro, no quiere que Tade se convierta en la siguiente víctima. Y el último libro de esta sección es El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde.
Es un clásico, una novela difícil de encajar dentro de un género, puesto que hay elementos de fantasía. Se considera también una novela filosófica, una novela gótica. Al final, bueno, tiene elementos de todo, pero lo importante es el estudio que se hace sobre Dorian, un personaje que al inicio del libro pues es un joven de unos 17 años, inocente y bien intencionado, pero extremadamente hermoso, que tiene la desgracia de encontrarse con Lord Henry Wotton, un hedonista que adora el deseo, el arte y la belleza por encima de todo, y le hace darse cuenta de que la belleza de la que ahora disfruta es algo transitorio y que nunca va a ser tan bello como es ahora. Y que realmente lo único que vale la pena vivir en la vida es precisamente este placer y belleza a la que él tiene acceso gracias a su atractivo. Dorian en este momento pues se preocupa y lo que hace es que cuando el pintor Basil Hallward termina su último retrato, jura ante el cuadro que a partir de entonces será el cuadro el que envejezca y se envilezca con todos sus pecados para poder él mantener esta apariencia eternamente. Es un relato que es una reflexión sobre todo esto, sobre las consecuencias de los pecados, entre comillas, y tuvo una recepción crítica terrible en su momento por considerarse un libro inmoral. Es una novela que vale muchísimo la pena, que todo el mundo al que le gusta la lectura debería leer porque ha tenido una gran influencia en la cultura popular. Y ya entrando en la sección de los cómics, el primero es el segundo ómnibus de Lock and Key, guionizado por Joe Hill y Gabriel Rodríguez. No voy a entrar en la trama porque este vídeo ya va a ser largo de por sí, pero sí deciros que la verdad es que el nivel tanto de guión como de dibujo de el primer ómnibus se mantiene hasta el final y que simplemente va aumentando la violencia y la intriga hasta el enfrentamiento final. Además, a partir del arco 4 descubrimos realmente la naturaleza de las llaves mágicas de la familia Locke, así como el origen de la mansión, y también conocemos qué es lo que le pasó a Dodge y por qué se convirtió en esta persona terrible, el villano, quiero decir, así como qué es lo que busca con las llaves que ha estado buscando desde el principio y que por supuesto es algo terrible. El siguiente cómic es Hellblazer, el segundo integral guionizado por Garth Ennis, que la verdad no hay nada destacable en este cómic, pero tampoco hay nada malo. Sí que tengo que decir que tengo muchos problemas con el dibujante, una vez más, que el mayoritario de todos estos números es Steve Dillon. Es un dibujo muy feísta y además muy pastel. El color, que no me gusta nada para Hellblazer. Sé que a mucha gente pues le gustará, pero a mí, que me dibujen personajes que se supone que son guapos de forma muy fea, pues no me convence. Y realmente, por ejemplo, Lock and Key demuestra que se puede dibujar el terror de una forma muy bonita. En estos capítulos la verdad es que son muy de transición, seguramente entre los arcos principales del primer integral y los que vendrán en el tercer integral, pero ninguno de ellos se hace aburrido y básicamente pues nos cuenta cómo John Constantine, después de iniciar una relación con Kit, quiere proteger esta relación y mantenerla, por lo que tiene que resolver sus asuntos con los señores del infierno que quieren su alma y por lo tanto llevar a cabo un plan complejo de varios números precisamente para librarse de todo esto. Son unos números que están llenos de magia, que salen muchos ángeles y muchos demonios e incluso sale el rey de los vampiros. El siguiente cómic es el de Superman, Identidad Secreta, guionizado por Kurt Busiek y dibujado, entintado y coloreado por Stuart Immonen. La verdad es que es un cómic muy bueno, que tenía muchas ganas de tener porque estaba fuera de edición. Es una miniserie de solamente 4 números, que es en realidad un Elseworlds, o sea, un Otros Mundos, un What If, aunque no se publicase bajo ese sello porque está fuera de la continuidad, con un dibujo que, bueno, no es que no me guste, pero no me convence tampoco. Hay gente que le gusta muchísimo, pero en cualquier caso no se puede negar que hacen una obra integral muy buena y que funciona también muy bien. ¿Cuál es la peculiaridad de esta colección? Pues transcurre en un mundo en el que los superhéroes solamente forman parte de los cómics y un chico, el protagonista, tiene la desgracia de llamarse Clark Kent debido a una gracia de sus padres que se apellidan Kent y se dedican de hecho a regalarle merchandising y cómics de Superman durante toda su vida. Encima pues sufre un montón de bromas pesadas cuando no bullying precisamente por llamarse Clark Kent y no tener poderes. Todo esto cambia cuando en su adolescencia gana poderes de Superman de una forma que desconocemos y tendrá que tomar una decisión de qué hacer con ellos. Es decir, en un mundo en el que no existen supervillanos, en el que no existen otras personas que tienen poderes, ¿cómo usas tus poderes? ¿Para ayudar a la gente? ¿Te limitas simplemente a disfrutar de ellos para volar por allí?
Y lo interesante de esta miniserie es que precisamente explora la toma de estas decisiones en las 4 fases de cualquier persona, es decir, en la adolescencia, como joven adulto, como adulto que va a tener hijos y finalmente la jubilación. Y al final los poderes de Superman no dejan de ser una metáfora de cómo todos nos enfrentamos a las diferentes etapas de la vida y los problemas que nos encontramos en ella. La verdad, como os digo, es una miniserie muy disfrutable y muy recomendable y que no hace falta haber leído nada de cómics, ni siquiera de Superman, para disfrutarlo, porque los poderes y el personaje de los cómics es Superman, como podría haber sido Super Penny. Y finalmente, el último cómic es también una pequeña obra de arte que es Marvels, guionizado también por Kurt Busiek y dibujado por el magnífico Alex Ross, que es una maravilla. A mí me encantaría que este señor hiciese muchísimas más cosas, pero es evidente que el detalle que dedica a cada uno de estos números es imposible que pueda hacer más cosas de las que hace, porque en cada uno de estos números pues dedica como el triple de tiempo de lo que tendría que dedicar si fuese una serie regular. Se trata también de una serie limitada de 4 números que se publicó en 1994 con un gran guión y, como os digo, un dibujo genial porque el dibujo de Alex Ross es prácticamente como ilustraciones y recorre la historia del universo Marvel de 1939 a 1974, pero desde el punto de vista de alguien normal, desde la perspectiva humana de la gente corriente que sufre las consecuencias de los supervillanos y de la gente poderosa. En este caso, un fotoperiodista que es Phil Sheldon. Precisamente se inicia con la invención de la primera antorcha humana, el que será después Jim Hammond, y que crea pues un gran terror ante los periodistas que ven el nacimiento y de esta persona que puede convertirse en una antorcha humana. Vemos también, después de esto, el primer enfrentamiento con Namor, que es efectivamente los primeros números de Marvel, y para que os hagáis una idea, termina más o menos con la muerte de Gwen Stacy, que tuvo grandes consecuencias para el universo Marvel. En esta serie, desde el punto de vista de Sheldon, precisamente podemos ver cómo los seres humanos, cómo la población de Estados Unidos va viviendo la aparición de estos superhumanos, los Marvels en inglés o los prodigios, como los llama Phil Sheldon, el terror inicial que viven de incerteza de saber qué pasará en su futuro cuando existen estos superhumanos que pueden barrer una ciudad entera como es Nueva York, así. Después pasando por la maravilla cuando aparece el Capitán América y cómo luchan en la Segunda Guerra Mundial, pero también se ven todas las consecuencias y los daños colaterales, porque evidentemente cuando se producen estas grandes luchas hay mucha gente que muere en la ciudad. Es un guión, ya os digo, que está genial y que evidentemente si sabes algo sobre la historia de los eventos del universo Marvel se disfruta mucho más, pero que se disfruta igualmente aunque no se conozca, porque al fin y al cabo es la perspectiva humana de una persona corriente que ve cómo su mundo implosiona ante seres contra los que no puede hacer nada. Y bueno, tras este largo vídeo, porque había muchas lecturas, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os pueda avisar de cuando cuelgo nuevos vídeos. Y no os olvidéis pasaros por las reseñas de cualquiera de los libros y cómics que he mencionado si os ha interesado y no habéis visto aún el vídeo. Nos vemos en el siguiente.